Teileriosis bovina, por David Alejandro Ordóñez y Juan Sebastián Ovalle. La teileriosis es una enfermedad parasitaria producida por un protozoario del género Theileria. Afecta principalmente a los rumiantes, tanto en estado salvaje como los domésticos. Los síntomas principales o lesiones son la presencia de fiebre elevada, más o menos entre 40 y 42, la anemia, la hepatomegalia y la esplenomegalia, es decir, un crecimiento mayor en el vaso y en el hígado, e infartaciones en ganglios linfáticos, inclusive un aumento de tamaño en estos. La tileria es el único parásito que afecta a animales domésticos que se aloja en los linfocitos. En particular, la tileriosis causa una mortandad muy grande en terneros y en bovinos, y es provocada por variedades como la Theileria parva, la Theileria laberinci y la Theileria annulata. Otras especies serían la Theileria parva, que es producida por una garrapata y genera una enfermedad conocida como la fiebre de la costa este. Otra es la Theileria annulata, está producida también por una garrapata, Yaloma, que causa la enfermedad de la tileidiosis mediterránea o tropical. Y otra especie que no afecta directamente a los bovinos es la Theileria ipsi, que produce la enfermedad de la tileidiosis maligna ovina o caprina y también es producido por el mismo vector antes mencionado y afectará a ovinos y caprinos. La taxonomía y morfología. El reino al que pertenece es el protozoario, el filo, la apicomplexa, clase, hematozoe, subclase, piroplasmia, orden, prioplasmidia, familia, Theilerioideae y género, Theileria. En cuanto a su morfología, encontramos que es apicomplexa y la estructura es una estructura básica con un anillo polar y con su núcleo centrado y retículo endoplasmático bajo él. Y para terminar con su anillo posterior. Ciclo de vida. El ciclo de vida de la Theileria es un ciclo indirecto, durante el cual se alternan fases de reproducción sexual y asexual. Este ciclo ocurre en tres fases, serían la esquizogonia, la gametogonia y la esporogonia. Tanto la gametogonia como la esporogonia ocurren en el vector, mientras que la esquizogonia ocurre en el hospedador vertebrado. El hospedador vertebrado se infecta cuando al alimentarse de una garrapata vectora, esta le va a transmitir al rumiante un gran número de esporozoitos infectantes. Los esporozoitos van a alcanzar los ganglios linfáticos regionales y allí invaden los linfocitos y los linfoblastos, donde estos se van a transformar en una estructura multinucleada conocida como macroesquizonte, que vendría siendo como los cuerpos de Koch. Estos posteriormente van a convertirse en una estructura de mayor tamaño que se denominará los microesquizantes. De este último se van a liberar los merozoitos que invadirán los glóbulos rojos. Cuando el hospedador intermediario, en este caso la garrapata, comienza a tomar sangre infectada, los microgametocitos y los macrogametos resultantes de la diferenciación sexual se funden a nivel intestinal, dando origen a un cigoto que penetrará la célula intestinal de la garrapata. El ocineto resultante se va a dirigir hacia los acinos de las glándulas salivales, donde darán lugar a una esporogonia. Hablemos un poco de la patogenia. Pásala. Vamos a tener, en la patogenia vamos a encontrar varias formas de patogenia, como la forma aguda, la forma subaguda y la forma crónica. La forma aguda es la forma más frecuente de presentación de la enfermedad. El cuadro se va a caracterizar por la presencia de fiebre alta. Esto va a tener entre un rango de los 40 a los 42 grados centígrados,
que se mantiene hasta la muerte o hasta la recuperación. Hay también anorexia y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que se acompañan de una descarga nasal, tanto como lagrimeo y una hinchazón de los párpados y de las orejas. Y finalmente va a tener un edema pulmonar que desencadenará a la muerte. En ocasiones se presenta un cuadro nervioso debido a trastornos de la inmunidad que da lugar a un síndrome del torno. De la forma aguda se puede decir que va a presentar, sobre todo en los terneros, los signos clínicos son iguales a los que explicamos para los cuadros agudos, pero estos van a ser más leves, siendo más probable que tenga una recuperación. La forma crónica es el cuadro propio de los terneros nacidos, de las madres inmunes que viven en zonas exóticas. El cuadro es aún más moderado y la recuperación va a ser más frecuente. De las lesiones en los cuadros agudos es frecuente encontrar una esplenomegalia, eh, también vamos a encontrar el hígado degenerado, los ganglios linfáticos están en un mayor aumento y los riñones van a mostrar infartos hemorrágicos de un color blanquecino que son debidos a una linfopoiesis compensatoria. Encontramos unos pulmones que están congestionados y con muchos edemas. Puede haber líquido en el tórax, en el pericardio y en la cápsula renal, así como úlceras en el abomaso y en los intestinos. En los cuadros nerviosos se observa un aumento del líquido cerebroespinal, también acompañados de áreas necróticas asociadas a formas parecidas a los esquizontes de la Theileria. Y hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico se basa en la demostración mediante los croquis de los parásitos, bien en la sangre que sea periférica o a partir de funciones ganglionares. No se puede diferenciar entre especies de Theileria a través de los esquizontes en los croquis. Se puede recurrir a un diagnóstico serológico con técnicas inmunes como la inmunofluorescencia, que esta es indirecta, y en las técnicas de aglutinación. El tratamiento, la clorotetraciclina y la oxitetraciclina detienen la formación de macro y microesquizontes, pero se debe administrar antes de la infección o en el mismo momento de producirse. Eh, la, la alofunginona es muy eficaz en la teileriosis y esto se ha resuelto experimentalmente en forma satisfactoria en los casos muy avanzados, generalmente a los que llevan a la muerte.